Un administrador del hospital obligó a mi esposa, que es enfermera, a atender a 3 pacientes en paro al mismo tiempo, y cuando no pudo salvarlos a todos, básicamente le arruinó la carrera, así que tuvimos que desaparecer. Un año después, lo vimos tomando fotos de nuestra nueva casa. Mi esposa, que llevaba 17 años en terapia intensiva, llegó esa noche a casa bien tomada y fue directo al patio trasero. En eso, empecé a oler humo, y cuando salí a ver, me la encontré sentada en el suelo, llorando con el alma y quemando su uniforme. Hasta recuerdos de la escuela de enfermería, que para ella eran lo más valioso, los arrojó al fuego. Me tardé casi 2 horas abrazándola y tratando de sacarle lo que tenía hasta que por fin me contó. Resulta que la madrugada anterior, como a las 4, le tocó la peor emergencia de su vida. 3 pacientes entraron en código rojo al mismo tiempo. Corrió a la oficina del administrador suplicando que le consiguiera a 2 enfermeras más, pero el problema era que estaban en alas opuestas y el hospital era tan codo que nunca les dieron radios ni nada para comunicarse. Pedir ayuda significaba que el mismo administrador tenía que ir por ellas, pero ni ganas de hacerlo tenía. Has manejado cosas peores, Sara. Eres mi mejor enfermera, por eso te toca lo complicado, le soltó. Mi esposa le rogó. Le dijo que era físicamente imposible estar en 3 lugares a la vez, pero él, sin inmutarse, contestó: todos necesitamos cosas, haz que funcione. Así que tuvo que regresar corriendo a la UCI y tomar una decisión que nadie debería tener que tomar: salvar primero a la mamá joven del cuarto 4, a un adolescente con meningitis que convulsionaba en el 7 o a la mamá de su mejor amiga Lisa, que luchaba por respirar en el 12. Lisa y mi esposa crecieron juntas, y su mamá era como una segunda madre para Sara. Según el pronóstico, le quedaban 2 o 3 semanas de vida. Sara decidió ir primero con el chavo y lo estabilizó. Luego se fue con la joven mamá, que tenía una hemorragia interna fea, pero también logró controlarla. Y justo cuando llegó con la mamá de Lisa, las alarmas ya estaban a todo y apenas si respondía. Sara empezó con las compresiones al instante, pero sabía que era demasiado tarde. Aún así, le hizo RCP durante media hora, aunque después de 5 minutos ya no había esperanza. La declaró muerta a las 4:47, y para colmo, antes de siquiera poder limpiar el cuarto, llegaron 2 pacientes más en estado crítico. Sara tuvo que pasar junto al cuerpo de la mamá de Lisa, que se llevaban a la morgue, y seguir trabajando como si nada. A las 5 pasó el administrador, la vio y le dice: bien campante, ¿ves? Sabía que podías con esto. Sara fue y vomitó en el closet de suministros, pero regresó a seguir con sus pacientes. Y por increíble que parezca, todo empeoró. En la junta de cambio de turno a las 7, el administrador usó la muerte de la mamá de Lisa como ejemplo, parándose frente a todos para decir: anoche perdimos a una paciente en el cuarto 7. Esto pasa cuando las enfermeras no priorizan bien, necesitan mejorar su manejo del tiempo. Y ahí mismo, Sara se quebró frente a todos. El administrador, sin un gramo de empatía, le soltó. Y esa reacción emocional es justo el problema. Esa actitud afecta la moral del equipo. Documenta todo bien y ven a verme después de tu turno. Le levantó un reporte por falta de profesionalismo emocional. Después de que me contó todo, Sara se quedó dormida, borracha, en el sillón, y yo me pasé el día entero pensando qué hacer. Fui médico militar, sé lo que son las decisiones de vida o muerte, y sé perfecto lo que siente Sara. No iba a dejar que un flojo sinvergüenza la hiciera sentir así. Fui al hospital a medianoche y me estacioné en el lugar del administrador. No dormí, me quedé ahí, esperando en la oscuridad hasta que llegó a las 6 de la mañana a su turno. El tipo estaba furioso por el lugar, pero cuando se bajó, también lo hice yo. Caminé directo hacia él y le dije que teníamos que hablar de lo que le hizo a mi esposa. La neta, quería hacer algo que me llevara 20 años a la cárcel, pero me aguanté. Mejor le dije, directo, que la paciente que murió era la mamá de la mejor amiga de Sara, y que él obligó a mi esposa a elegir quién vivía y quién moría. Pero le valió. Intentó pasar junto a mí, pero yo ni me moví. Entonces me amenazó con llamar a seguridad y reportar a mi esposa por abandono. Abandono. Y todavía dice: esa señora ya se iba a morir de todas formas. Así es esto. Yo ya estaba que me hervía la sangre. Apreté los puños y le dije que lo repitiera. Está bien, dice. De todas formas iba a morir. Yo no iba a andar correteando a una enfermera que ni sabía dónde andaba. No valía la pena. Fue entonces cuando le enseñé el celular. Te he estado grabando todo este tiempo. Le solté. Se puso pálido. Se me fue encima por el teléfono. Su anillo se atoró en mi chamarra y la rompió. El ruido de la tela rasgándose se mezclaba con su respiración agitada mientras forcejeábamos en el estacionamiento. Su cara pasó de estar sorprendido a sacar una furia fría y me dijo, apretando los dientes: tu esposa mató a esa señora por negligencia. Me voy a encargar de que todos lo sepan. En eso, llegan corriendo los guardias desde la entrada y nos separan antes de que la cosa pase a mayores. Uno de los guardias estaba llorando, limpiándose los ojos con la mano. Lo reconocí del turno de noche. Él estaba ahí cuando falleció la mamá de Lisa. El administrador luego empezó a echar su cuenta
cuento, señalándome y diciendo que lo había amenazado. Los guardias nos veían sin saber a quién creerle. En minutos nos llevaron a la oficina del administrador, donde ya estaba recursos humanos y el expediente de Sara abierto en el escritorio. Sentí que se me caía el alma al ver las fechas. Llevaba meses documentando supuestos problemas de Sara, preparando todo para algo así. La de RH, una tal Catherine, nos miraba nerviosa, volteando del administrador a mí. Me hicieron esperar afuera mientras él pasaba primero. Aproveché para ir al baño y cerré la puerta con seguro. Las manos me temblaban mientras ponía la grabación, pero el viento del estacionamiento hizo que el audio se oyera borroso. Sus peores comentarios apenas se alcanzaban a distinguir, casi nada entendible excepto él. De todas formas iba a morir. Lo demás se perdió entre el ruido y la agitación. Al fondo se oía que alguien susurraba, pero no pude descifrar quién ni qué decía. Me eché agua en la cara y fui a la cafetería a ganar tiempo y pensar. Fue ahí donde vi a Lisa en la máquina de café, usando el suéter de su mamá. Todavía traía la credencial de visita del hospital de la noche anterior y sentí un vacío horrible en el pecho cuando volteó y me vio. «Ay, qué bueno que viniste», me dijo con los ojos hinchados de tanto llorar. Quería darle las gracias a Sara en persona, pero me dijeron que habló para reportarse enferma. Hizo todo lo que pudo por salvar a mi mamá. Las demás enfermeras me dijeron que le hizo RCP durante media hora. Me quedé paralizado, sin animarme a decirle la verdad. Lisa me abrazó y en ese instante pude oler el perfume de su mamá impregnado en el suéter. Ella seguía haciendo trámites, explicó, ocupándose de la morgue y de todo lo del funeral. Balbuceé que Sara necesitaba descansar y me salí volando de ahí. En ese momento vibró mi celular. Era Sara, con la voz cansada y toda confundida. «¿Dónde estás? ¿Por qué no me despertaste? Soñé algo muy raro. Soñé que te decía algo sobre la mamá de Lisa, pero ni se acordaba bien. Entre el alcohol y el shock tenía lagunas en la memoria. Me senté en el coche, dudando si debía contarle lo que había pasado mientras seguía tan frágil. Antes de que pudiera decidir, soltó un suspiro ahogado. Dios mío, no fue un sueño. No pude salvar a la mamá de Lisa. La escuché correr al baño para vomitar. Yo ya iba a arrancar rumbo a casa cuando el administrador apareció de la nada junto a mi ventana, tocando el vidrio con su anillo de graduación. Aunque le temblaban las manos, la voz le salía firme. Traía unos papeles de despido y me los mostró. «Borra la grabación», dijo. «Bórrala ahora y Sara se queda con su trabajo. Hasta le hago una carta de recomendación buenísima. Ella nunca tiene que enterarse de esto». Me quedé viendo los papeles. Ahí estaba el nombre de Sara y como motivo de despido decía abandono de paciente que terminó en muerte. «Tienes 10 segundos para decidir», me apuró. Me fui sin contestar, dejándolo plantado en el estacionamiento. Ya en una gasolinera, a unas cuadras, noté que un carro venía siguiéndome. Se bajó una enfermera, de esas que ubicas de vista pero nunca has tratado. Miró nerviosa para todos lados y se acercó. Estuve en la junta de personal. Me susurró cuando él dio el número de cuarto incorrecto. Lo grabé en mi celular, como todos, para tener notas. Traigo todo el audio donde habla del cuarto 7, cuando la paciente estaba en el 12. Me enseñó el video. Las manos le temblaban un buen. Se escuchaba clarito la voz del administrador, pero ella estaba muerta de miedo por si la corrían. «Tengo 2 hijos. No puedo perder este trabajo», pero lo que le hizo a Sara, me mandó el archivo antes de que pudiera agradecerle y se fue. Al llegar a casa, encontré a Sara otra vez en el patio, revolviendo entre las cenizas de sus uniformes. Uno de los pedazos de tela había sobrevivido, y en la placa derretida aún se leía el número 12. Lo agarró y volvió a llorar. La abracé, sin decirle nada de lo que había pasado esa mañana. Al rato logré convencerla de que descansara, y yo fui a casa de Lisa para darle el pésame. El carro del administrador estaba en la entrada y, por la ventana, lo vi entregándole un sobre a Lisa. Cuando toqué, Lisa me abrió con la cara llena de lágrimas. «El hospital mandó a un representante», dijo, señalando al administrador. «Me trajeron un cheque de $5,000 del Fondo de Apoyo por Duelo. ¿No es lindo de su parte?» El administrador me sonrió por encima del hombro de Lisa. «Aquí cuidamos a nuestras familias», dijo, aunque algunas enfermeras enfrentan este tipo de cosas mejor que otras. Le estaba explicando a Lisa que en estos momentos hay que tomar decisiones en segundos. Algunas toman las correctas, otras, bueno... La cara de Lisa se transformó. Entre la confusión y el dolor no entendía. ¿Cómo que otras? «Nada de qué preocuparse», suavizó el administrador. «Solo queremos asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Por eso estamos investigando. Me fui antes de explotar, pero el daño ya estaba hecho». Esa misma noche, en la farmacia de autoservicio, le negaron a Sara su receta de antidepresivo. El farmacéutico solo dijo que había un problema de verificación laboral con el hospital. Sin seguro, la medicina costaba $400. Ya en mi oficina, revisé las grabaciones. El administrador claramente dijo cuarto 7 en la junta, pero la adolescente estaba en el 7 y la mamá de Lisa en el 12.
Parecía que todo lo había hecho a propósito, desviando la culpa para enredar la historia. Al día siguiente, me reuní con el intendente de noche en una cafetería. Lo contacté por la enfermera. Estaba muerto de miedo, pero tenía que hablar. Me contó que vio al administrador en la UCI a las 3:45 de la mañana, antes de que todo se saliera de control. Estaba viendo los tableros de pacientes, me dijo en inglés y con acento. Se me hizo rarísimo. Un admin nunca anda ahí tan temprano. Volteó nervioso. Él sabe que no tengo papeles. Toda mi familia depende de este trabajo. Antes de que pudiera responderle, sonó mi cel. Sara iba manejando. Se notaba que venía llorando. Voy al hospital. Necesito recoger mis cosas. Quiero hablar con él. Dejé dinero en la mesa y salí corriendo. La encontré en el estacionamiento del personal, todavía con la ropa de ayer, sin bañarse ni comer, abrazando unos correos impresos donde la mamá de Lisa y ella hablaban de los planes de comida para la próxima semana. Me equivoqué, repetía. Debí salvarla primero. Confiaba en mí. La abracé mientras se derrumbaba por completo. La presión le estaba pegando durísimo, la cara roja, las manos temblorosas. De plano la llevé a urgencias, y ahí se desmayó de pura deshidratación y agotamiento. La enfermera la reconoció del hospital, y tuve que mentir sobre su estado para que no la internaran en psiquiatría. Esa tarde, Lisa llegó a la casa con el expediente médico de su mamá. El administrador se lo había dado completo. Ahí decía que Sara sí entró al cuarto 12 al final. Lisa quería respuestas. Tu esposa decidió dejar morir a mi mamá, dijo levantando la voz. Salvó a extraños en vez de la señora que la ayudó a criarse. La discusión se fue al jardín y hasta los vecinos se asomaron, algunos grabando con el celular mientras Lisa gritaba que Sara había dejado morir a su mamá a propósito. Me cayó el 20. El administrador había planeado todo, usando el dolor de Lisa como si fuera un arma. Al día siguiente, Lisa fue a la policía a poner una denuncia contra Sara por negligencia. El policía en la ventanilla nos dijo que el administrador ya había marcado para reportar posibles incidentes previos. Tenían que investigar cualquier queja relacionada con una muerte, aunque lo más seguro era que no procediera. Nuestro abogado revisó las grabaciones en su despacho y luego nos soltó la peor noticia. En este estado, para usarlas, se necesita el consentimiento de ambas partes. Usar la grabación podía meterme en problemas legales por intervención de comunicaciones, pero el administrador quedaba fuera de eso. Una compañera de Sara le envió un mensaje urgente. El administrador había anunciado en la junta que suspendían a Sara indefinidamente, según esto, para proteger al personal de una colega inestable. El mensaje venía con una foto del pizarrón de la sala de juntas, donde se leía en rojo, Sara, inestable. Sentí cómo se me tensaban los dedos sosteniendo el celular mientras se lo enseñaba al abogado. Él solo negó con la cabeza y me explicó que probar una demanda por difamación laboral era casi imposible si no había daños más graves que el despido. Esa misma noche, Sara se topó con una publicación en redes. Lisa había subido la foto de su mamá, acompañada por la frase, asesinada por la enfermera negligente Sara, apellido, que prefirió salvar a otros antes. En solo 2 horas, ya tenía 847 compartidos. Los comentarios iban desde palabras de apoyo hasta amenazas de muerte. A Sara le temblaban las manos mientras leía cómo excompañeros se alejaban de ella. Al día siguiente, el banco nos marcó por movimientos sospechosos en la cuenta conjunta. El gerente mencionó que alguien había llamado preocupado por mi supuesto comportamiento amenazante en el hospital y mientras investigaban, congelaron todo. Fui en cuanto pude a la sucursal, pero ya era tarde. Los pagos estaban rebotando. El pastor de Sara canceló la cita de consejería. Su secretaria apenas susurró que el administrador, miembro del consejo de la iglesia, había expresado su preocupación. Ya ni el apoyo espiritual era seguro. Sara se quedó en la cocina, viendo su café, completamente aislada de las comunidades que antes la arropaban. Cuando salí por víveres, me di cuenta de que las llantas del coche estaban ponchadas. Las cámaras mostraron a un chavo con una camiseta con la foto de la mamá de Lisa. El odio ya no solo era de palabra. Tuve que cambiar la llanta yo mismo, sabiendo que para la policía esto era lo de menos. La aseguradora llamó esa tarde. Cancelaron de inmediato la póliza de Sara por despido justificado. El agente dijo que no había manera de mantener la cobertura en ese caso. Ahora los antidepresivos costarían $400 al mes. Hice cuentas entre lo que nos quedaba y lo que ya debíamos, y sentí que no podía ni respirar. A la hora de la cena, nuestra vecina tocó la puerta. Había visto al administrador revisando nuestro buzón a las 5 de la mañana y hasta describió el coche con exactitud. Revisé el buzón, pero no noté nada extraño, aunque la sensación de invasión era cada vez mayor. Compré los medicamentos de Sara en CVS, pagando en efectivo. La farmacéutica me pasó una nota junto con el ticket. Ayer vinieron a preguntar por todas sus recetas. Se me apretó la quijada al entender que el administrador seguía juntando cualquier cosa para usarla contra nosotros. La mirada de la farmacéutica me dijo que ya había hablado de más. Al día siguiente, Sara encontró la carta de despido en el correo, fechada 3 días antes de que muriera la mamá de Lisa. El administrador había planeado todo, preparándole el camino a Sara para que cayera. Ella se quedó mirando la fecha, como entendiendo todo de golpe. No era por la tragedia,
Era algo planeado, destructivo. Esa noche, seguí al administrador hasta el estacionamiento del hospital. Por la ventana de su coche lo escuché decir por teléfono: el esposo es un problema, pero ya sé de su historial militar, PTSD, problemas de ira. Podemos usar eso. Estaba buscando cómo presionarnos, investigando mi pasado. Me fui antes de que se diera cuenta de que estaba ahí. Al día siguiente, la policía llegó con una orden de restricción. Nos incluyeron a los dos, alegando el comportamiento inestable de Sara y mi supuesta actitud amenazante. Nos prohibieron acercarnos a menos de 150 metros del hospital. Sara ni siquiera podía recoger sus cosas del casillero. El oficial se veía incómodo, pero no iba a cambiar nada. La mejor amiga de Sara de la escuela de enfermería llamó, muy nerviosa. Su hija era ahijada de Lisa. Ya no puedo verlas, me dijo. No quiero meterme en problemas ni tomar partido. La red de apoyo que Sara había construido durante 17 años se venía abajo con cada llamada. El aislamiento era una soga que nos apretaba el cuello. Luego comenzaron a llegar amenazas de muerte al buzón, notas anónimas describiendo todo tipo de cosas horribles para las enfermeras asesinas. Instalé cámaras, pero el daño en Sara ya era evidente. Dejó de comer, de bañarse, se movía por la casa como un fantasma. La guerra psicológica del administrador funcionaba. Cuando lanzaron piedras a la ventana de la sala, nos fuimos a un motel. El recepcionista nos comentó que alguien había llamado preguntando si ya nos habíamos registrado. Hasta escondidos, el administrador nos seguía la pista con ayuda de su gente. Vi a Sara hecha bolita en la cama del motel, encogida como nunca antes. Una enfermera nocturna del hospital me mandó un mensaje para vernos en una cafetería de carretera. Ella había estado en el ala opuesta durante la crisis, pero temblaba al contarme que una vez estuvo en la oficina del administrador cuando Sara pidió ayuda. Lo escuché clarito decir: déjala, la señora ya nos está costando demasiado. Me enseñó en su teléfono la grabación de la conversación, algo que hacía para protegerse porque otros administradores ya antes habían culpado a empleados para salvarse. El audio era clarísimo, pero ella tenía visa de trabajo y 2 hijos. Su futuro estaba en manos del administrador. Me pasó el archivo y se fue rápido. Al regresar al motel, noté que el carro del administrador me venía siguiendo y hasta se me pegó al cambiar de carril. Ya no podía controlar la situación como antes. La aparición de esa testigo cambió las cosas. Me metí al estacionamiento de la estación de policía y él siguió de largo. Pero ya adentro, el administrador estaba presentando una denuncia por acoso, diciendo que yo lo seguía y amenazaba su seguridad. El sargento de la recepción nos miraba incómodo, sin saber cómo controlar el asunto. Nadie podía probar nada en ese momento. La enfermera nocturna me llamó espantada. Acababa de recibir un mensaje del administrador. Acuérdate de tu situación migratoria. Hay que hablar de tu futuro en el hospital. No necesitaba más explicaciones. Era una amenaza directa. Ella dudaba en ayudar, y yo no la culpaba. El administrador tenía demasiada gente en la palma de la mano. Convocaron una reunión de emergencia en el consejo del hospital. Sara ni siquiera fue invitada, pero las noticias volaban. El administrador se hacía pasar por víctima de una empleada vengativa y de su esposo, a quien tachaba de inestable. Los miembros del consejo que llevaban años conociendo a Sara escuchaban ahora que, supuestamente, los nervios la habían hecho perder la cabeza y que se había vuelto un peligro. La fiscalía, al fin, accedió a revisar el caso. El fiscal revisó la evidencia, sobre todo la grabación de la enfermera. Lo que el administrador decía sobre dejar ir a la señora apuntaba a decisiones administrativas que terminaron matando a alguien, pero el juicio no sería sencillo porque había que probar que hubo intención, no solo negligencia. El abogado del administrador se apareció en el motel con una propuesta: que firmáramos un acuerdo de confidencialidad, aceptáramos un pago ridículo y nos fuéramos del pueblo. La otra opción eran años de pleito legal que no podíamos pagar. Sara veía los papeles como si no los entendiera. El mismo hombre que la había destruido ahora le quería pagar para que desapareciera. Volví a buscar al intendente del turno nocturno. Había rescatado algo de la basura en la oficina del administrador, un rol de personal de la noche antes de la tragedia. Ahí estaban 3 enfermeras programadas para la UCI, pero el administrador, de su puño y letra, había tachado 2 nombres y las reasignó para ahorrarse el pago de horas extra. Él mismo provocó la situación mortal. El intendente temblaba al darme el documento. Sabía que el futuro de su familia dependía de ese trabajo. El administrador estaba al tanto de su situación migratoria y lo usaba de amenaza, pero el intendente ya no podía cargar con lo que había visto. Al final, los héroes salen de donde menos imaginas. Sara intentó ver a Lisa en una cafetería para aclararle todo, pero Lisa llegó acompañada de 2 amigas, dispuesta a hacer un escándalo público. Aventó el expediente médico sobre la mesa y exigió que Sara explicara por qué su mamá fue la última en recibir ayuda. Toda la clientela se quedó mirando el drama, mientras el dolor de Lisa se desbordaba en acusaciones. Sara terminó corriendo al baño y vomitó de puro estrés. El administrador apareció en la cafetería como si fuera coincidencia, consoló a Lisa haciéndose el buen líder y lanzaba miradas a Sara a través de la puerta. Todo era calculado.
Cada palabra, cada gesto, todo para hacer más grande la herida. Incluso volvió a Lisa un arma contra la mejor amiga de su mamá. Nuestro abogado nos dio noticias agridulces. La evidencia era fuerte, pero complicada. Las decisiones del administrador de negar ayuda podían ser homicidio por negligencia, pero probarlo implicaba conseguir testigos dispuestos a arriesgarse. Todos los que podían ayudar tenían mucho que perder. El caso dependía del valor de las personas enfrentándose a su propio miedo. La licencia de Sarah estaba bajo revisión. La Junta había recibido varias denuncias, todas rastreadas a la red del propio administrador. Aunque no procedieran cargos criminales, su carrera estaba en la cuerda floja. 17 años de trabajo tirados por la borda, solo por defenderse de mentiras armadas con todo detalle. El hospital sacó un comunicado público sobre los incidentes recientes y su supuesto compromiso con la seguridad de los pacientes. No mencionaron a Sarah por nombre, pero cualquiera que siguiera las redes locales sabía perfectamente de quién hablaban. Ya se había escrito el guión. La culpa era de una enfermera, y el hospital estaba tomando medidas. El administrador se vendía como la solución a un problema que él mismo creó. Encontré a Sarah en el baño del motel, a las 3 de la mañana, abrazando su frasco de antidepresivos. No planeaba hacer nada, solo veía las pastillas, como si de repente todo su mundo se desmoronara. La abracé mientras lloraba por no haber podido salvar a la mamá de Lisa, por sentirse culpable de decisiones que no debió tomar, por no poder salvar a todos cuando el sistema estaba hecho para fallar. Al día siguiente llegó un pequeño rayo de esperanza. El hijo del administrador se presentó en el motel, claramente angustiado. Recordaba que en la cena su papá se había quejado de lo caro que salía cuidar a la señora, semanas antes de que muriera. No pudo quedarse callado. Hay veces que los hijos sí salen distintos a sus padres. Que el hijo quisiera testificar fue un parteaguas. El fiscal se animó a proceder con cargos de homicidio por negligencia. La construcción meticulosa del administrador empezó a venirse abajo. Los miembros de la junta se alejaron de él. La narrativa cambió. Ya no era el error de una enfermera, sino el precio mortal de los recortes del administrador. Pero él no se dio por vencido. Empezaron a surgir nuevas cuentas en redes sociales, soltando chismes sobre la inestabilidad de Sarah. Hasta subieron fotos de la noche en que quemó sus uniformes, tomadas por alguien que la estaba vigilando en su propia casa. La guerra psicológica se puso peor, aunque las barreras legales ya se estaban cayendo. La enfermera de la noche, después de que el administrador la amenazó con la inscripción escolar de sus hijos, finalmente aceptó dar su testimonio. Entendió que él la iba a destruir de todos modos. Su valentía fue contagiosa. El intendente salió de las sombras con los registros de personal. De pronto, varios testigos se animaron a hablar. Hasta Lisa empezó a dudar de la historia que le habían contado. El expediente médico tenía tiempos imposibles. Ninguna enfermera pudo haber salvado a los 3 pacientes en esas condiciones. El dolor seguía, pero también la duda sobre quién era el verdadero culpable de la muerte de su mamá. La manipulación del administrador se estaba cayendo a pedazos. Sarah recibió una llamada de un hospital a 2 horas de distancia. Habían escuchado sobre ella en redes de enfermería y le ofrecieron trabajo, con buen personal y una administración decente. Al fin, una luz al final del túnel. No todos los hospitales estaban podridos. El administrador intentó un último control. Se apareció en el motel a medianoche y exigió que nos reuniéramos. Ya ni disimulaba. Perdió la compostura y se soltó a gritar contra las enfermeras, contra los sacrificios que, según él, hizo y contra lo injusto que era que lo culparan por decisiones de negocio. Por fin se le vio el cobre detrás de su fachada. Grabé todo su berrinche. En nuestro estado, la ley exige que ambos estén de acuerdo para grabar, así que no servía como prueba, pero sí mostraba quién era en realidad. Alguien para quien las enfermeras solo son piezas que se pueden reemplazar, los pacientes un gasto más, y la vida humana nada más que cifras en una hoja de Excel. En su arranque soltó confesiones que sellaron su destino. En la audiencia preliminar, el fiscal presentó la grabación original de la enfermera del turno nocturno. La voz del administrador retumbó en la sala. «Deja que la señora se vaya. Ya nos está costando demasiado». Lisa estaba sentada escuchando, y en su cara se notó el golpe de la verdad. Su mamá no murió porque Sarah se equivocara, sino porque el administrador escogió el dinero antes que la vida. De inmediato arrancaron las negociaciones para un acuerdo. El abogado del administrador admitió que era imposible justificar esas palabras ante un jurado. Los directivos de hospitales de todo el estado estaban inquietos, mirando la situación. Aquel caso marcó un antes y un después en la responsabilidad que tienen los administradores ante el personal insuficiente. Ahora, los recortes que ponían en riesgo la vida de los pacientes podían convertirse en cargos penales. El administrador aceptó un trato por homicidio culposo, 18 meses en prisión, pérdida definitiva de su cédula y la prohibición de volver a trabajar en salud. No era suficiente para compensar una vida perdida, pero era mucho más de lo que la mayoría enfrenta por decisiones mortales. Aunque imperfecta,
La justicia llegó. Sara se despidió de Lisa antes de que nos fuéramos del pueblo. Las dos se sentaron en el jardín conmemorativo del hospital, llorando por motivos distintos. Lisa pidió perdón por lo que publicó en redes, por las acusaciones y por dejarse llevar por el dolor. Sara la abrazó. Las dos sabían que al final eran víctimas de un sistema que siempre ponía primero el dinero. El día en que empacamos nuestras cosas, algunos vecinos que siempre habían preferido el silencio se acercaron. Admitieron que les había dado miedo mostrarnos apoyo, pero querían que supiéramos que entendían por lo que habíamos pasado. El arresto del administrador les quitó el miedo de encima. A veces la comunidad vuelve cuando el valor le gana al temor. Mientras Sara guardaba los nuevos uniformes para el hospital, sus manos por fin dejaron de temblar. Ese nerviosismo que le había quedado de la pesadilla por fin desapareció. Ya no era la misma enfermera que quemó sus uniformes en el patio. Esa parte inocente se había ido, pero de las cenizas surgió algo mucho más fuerte. Di una última vuelta frente al hospital. El lugar del administrador seguía vacío y ya aplicaban nuevas reglas como plantillas mínimas y radios para todas las enfermeras. La muerte de la mamá de Lisa obligó a hacer cambios que ahora salvarían vidas. A veces de las tragedias nacen las transformaciones reales. La investigación reveló otros 14 casos en los que los recortes del administrador pusieron en riesgo a los pacientes. Varias familias contaron sus historias de accidentes y muertes que pudieron evitarse. Cada nuevo caso hacía que los 18 meses de prisión parecieran poca cosa, pero el sistema que permitió todo eso seguía prácticamente igual. Sara comenzó en su nuevo hospital siendo clara con su historia, y sus colegas la recibieron muy bien, comprendiendo lo difícil que fue su situación. La comunidad de enfermería había seguido nuestro caso por internet. Sin querer, Sara se convirtió en un símbolo de lo que viven las enfermeras cuando los administradores priorizan el presupuesto sobre la seguridad de los pacientes. 3 meses después de llegar, Sara me llamó desde el hospital con una voz ligera, como no la había escuchado en mucho tiempo. Había logrado resolver una emergencia porque ahora sí tenía el personal y los recursos suficientes. Salvó a todos sus pacientes. El contraste dejó claro que la muerte de la mamá de Lisa se pudo haber evitado. Tener suficiente personal no es un lujo, es fundamental. El administrador cumplió solo 12 de los 18 meses. Por buena conducta y porque ya no había espacio, le dieron libertad antes de tiempo. Se fue a otro estado, fuera del sector salud, pero no fuera de los negocios. Sara lo encontró en LinkedIn y vio cómo reconstruía su vida en otra industria. Hay quienes nunca pagan realmente por lo que hacen. Lisa mandó una tarjeta de Navidad con una nota de perdón y comprensión. Ahora luchaba para que hubiera mejores proporciones entre enfermeras y pacientes en memoria de su mamá. El dolor se volvió propósito. La amistad con Sara no pudo volver a ser igual, pero sí nació un respeto mutuo después de todo lo vivido. Ambas llevaban cicatrices que nunca sanarían por completo. Nos enteramos de la liberación anticipada del administrador por una alerta de Google. 12 meses en vez de 18. Vi cómo Sara se le tensaba la mandíbula cuando vio la notificación en la mesa de nuestra nueva casa. Cerró la laptop y se fue a alistarse para su turno sin decir nada. Esa tarde, llegó un paquete sin remitente. Adentro solo había una foto de Sara entrando al hospital, tomada desde la acera de enfrente. El mensaje era clarísimo. El administrador sabía dónde vivíamos ahora. Me temblaban las manos mientras instalaba cámaras nuevas y revisaba las vistas desde cada ventana. Al día siguiente, el jefe de Sara la llamó a su oficina. Alguien había mandado un correo anónimo contando todo lo que pasó en el hospital anterior. El supervisor, que también había sido enfermero en terapia intensiva, le imprimió el correo y se lo dio en persona. «Sé lo que realmente pasó», le dijo. «Esto no cambia nada sobre tu trabajo aquí». El alivio en la cara de Sara solo duró unas 3 horas. Lisa llamó al hospital y exigió hablar con el supervisor de Sara sobre la muerte de su mamá. La recepcionista pasó la llamada a la administración y para la hora de la comida ya había rumores entre el personal sobre el pasado de Sara. La encontré en el estacionamiento, en su coche, con la cabeza recargada en el volante. Me mostró su celular. Tenía 17 llamadas perdidas de números desconocidos. La red del administrador se activaba de nuevo, alcanzándonos incluso en nuestra nueva vida. Nuestro vecino nos dijo que había visto a un hombre tomando fotos de la casa desde un coche y la descripción coincidía con el administrador. Había viajado 2 horas solo para vigilarnos, observando cada movimiento. Fui a la policía, pero sin pruebas de acoso no podían hacer nada. La primera evaluación de Sara llegó antes de lo normal. Su jefe dijo que era algo rutinario, pero ambos sabíamos la verdad. Las quejas anónimas ya estaban causando problemas. Aunque tenía un historial impecable y sus compañeros la apoyaban, la pusieron a prueba, pendiente de otra revisión. La sombra del administrador llegaba incluso más allá del estado. Yo ya dormía por turnos, revisando las cámaras mientras ella trabajaba de noche. En la 4ª noche lo vi, el administrador sentado en un coche rentado, 3 casas más adelante, apenas fuera del alcance de la luz.
Permaneció ahí 2 horas, con el motor encendido, y luego se fue. El punto de quiebre fue cuando Sara recibió una orden judicial. El administrador la demandaba por difamación, asegurando que nuestras acusaciones falsas habían destruido su carrera. La demanda pedía una indemnización mucho mayor de lo que jamás podríamos pagar. Había encontrado la manera de seguir atacándonos a través del sistema legal. Las manos de Sara temblaban mientras revisaba los papeles legales. La demanda señalaba declaraciones específicas del juicio penal, asegurando que eran mentiras hechas con mala intención. Querían interrogar a todos los que testificaron en su contra. La enfermera de noche, el intendente, todos estaban siendo jalados otra vez a la red de ese hombre. Nuestro nuevo abogado, que era amigo del jefe de Sara, analizaba el caso cada vez con mayor inquietud. El administrador había contratado a un despacho de abogados de esos que se dedican a desgastarte a punta de gastos legales, célebres por su agresividad. Incluso si lográbamos ganar, la defensa nos iba a dejar en la quiebra. El sistema, que por un instante lo obligó a rendir cuentas, ahora era su arma. Maneje hasta la nueva ciudad donde vivía el administrador. Tenía que entender bien a lo que nos estábamos enfrentando. En LinkedIn presumía que había puesto una firma de consultoría en salud. Era irónico y dolía. Ahora se dedicaba a enseñar a otros administradores cómo optimizar el personal. Me quedé en mi carro, estacionado frente a su edificio, observándolo a través del ventanal del lobby. Se veía diferente. La cárcel lo envejeció, pero además había algo más, una dureza en su forma de moverse, una manera de analizar a su alrededor con cálculo. Cuando me vio, no le sorprendió en lo más mínimo. Sonrió, levantó la mano en señal de saludo y se puso a llamar por teléfono sin dejar de mirarme. 20 minutos después, la patrulla llegó y rodeó mi coche. El administrador había dicho que lo estaba siguiendo un acosador peligroso. Me llevaron detenido 6 horas, explicando por qué estaba a 300 kilómetros de mi casa, estacionado fuera de su trabajo. Al final me soltaron, pero con una advertencia por acoso. El camino de regreso me sirvió para pensar. El administrador no buscaba solo venganza, quería dejar claro su poder. Cada paso estaba fríamente calculado para demostrar que podía meterse en nuestra vida cuando quisiera. El sistema legal, que debería proteger a las víctimas, ahora era solo una herramienta para su persecución. Cuando llegué, Sara ya me esperaba. Su cara reflejaba puro cansancio. La habían llamado a otra junta. La familia de un paciente recibió una carta anónima sobre un supuesto historial de negligencia de Sara y exigieron que la cambiaran de enfermera. Aunque su jefe la respaldó, el daño ya estaba hecho. Esa noche, los dos nos sentamos en la mesa de la cocina viendo los estados de cuenta bancarios. Los honorarios legales nos estaban dejando sin ahorros y el periodo de prueba de Sara significaba menos horas de trabajo. Al administrador ni le importaba ganar la demanda. Su objetivo era desgastarnos hasta que no pudiéramos más. A las 3 de la mañana, el celular de Sara sonó. Era Lisa, su voz entrecortada, emocional. Se notaba que había estado tomando y luchando con la culpa y el dolor. Se disculpó por la demanda, explicó que el administrador la había convencido de respaldar la acusación de difamación, pero que ya no podía seguir con esa mentira. Retiraba su apoyo. Al día siguiente, Lisa mandó una declaración notariada en la que retiraba su testimonio y contaba cómo el administrador la manipuló, llenándola de historias falsas sobre Sara. Su retiro debilitó mucho el caso, pero los abogados del administrador siguieron adelante como si nada. Me vi con la enfermera de noche en una gasolinera a medio camino entre nuestras ciudades. Ella tenía miedo de que la citaran y de que el administrador supiera dónde trabajaba ahora. Sus hijos hasta soñaban que los iban a deportar. Me entregó una USB con todas las grabaciones que hizo durante su tiempo en el hospital. Los archivos mostraban un patrón que se repetía año con año. La voz del administrador quedaba grabada en reuniones donde hablaba de las deudas de los pacientes, de liberar camas, de cómo manejar las pérdidas. Lo de Sara no era un caso aislado, era su forma de operar. Cuando el abogado escuchó esas grabaciones, no pudo ocultar la sorpresa. Eso cambiaba todo. La demanda por difamación iba a exponer al administrador a un proceso de descubrimiento. Su manera de actuar saldría a la luz pública. Ahora podíamos contrademandar por persecución maliciosa, acoso y daño emocional. Los abogados del administrador pidieron una reunión urgente. Dijeron que su cliente estaba dispuesto a retirar la demanda, siempre y cuando firmáramos un acuerdo de confidencialidad. Nada de admitir culpa, ni hablar de dinero. Solo silencio. Pensaron que no teníamos con qué defendernos. Sara dijo que no sin pensarlo. El administrador ya le había quitado mucho. La mamá de Lisa, su trabajo, su paz. No pensaba dejarle también su voz. Nuestro abogado preparó la contrademanda mientras los otros hacían hasta lo imposible por no dejar a su cliente expuesto. La declaración quedó para un martes en la mañana. Sara eligió con cuidado su mejor traje, y por primera vez en meses no le temblaban las manos. Pero cuando llegamos a la oficina de abogados, la silla del administrador estaba vacía. Sus abogados dijeron que estaba hospitalizado por dolores en el pecho. Era una táctica para ganar tiempo, y funcionó. Volvieron a posponer la declaración.
primero por eso y luego por supuestos problemas cardíacos. Cada retraso nos costaba dinero, tiempo y hasta salud emocional. El periodo de prueba de Sara se seguía alargando con cada cita judicial perdida. 3 meses después de iniciar el pleito, el administrador cometió un error. Mandó un correo directo al administrador del hospital de Sara desde su cuenta personal, cuidadosamente redactado, planteando preocupación por la seguridad de los pacientes según el historial de Sara. Pero con eso dejó clarísima su interferencia. El administrador del hospital le reenvió el correo a nuestro abogado. Con eso quedaba probado el acoso y la violación de la orden de restricción. El mismo administrador nos entregó la prueba de su campaña contra nosotros. Su necesidad de tener el control le ganó a la prudencia. La jueza a cargo de la contrademanda no tuvo paciencia con las excusas médicas del administrador y ordenó una evaluación independiente. El resultado era justo el que esperábamos. Estaba lo suficientemente bien para asistir y se acabaron los pretextos. Cuando entró a la sala para la declaración, se veía menos seguro. Los meses de pleito ya le pesaban a él también. Su firma de consultoría tenía problemas. Quien buscaba su nombre en internet encontraba artículos de su condena por homicidio negligente. Lo que intentó hacerle a Sara se le regresó. Sara declaró durante 4 horas, contando no solo la noche que murió la mamá de Lisa, sino también los meses de acoso que vinieron después. Presentó correos, grabaciones y registros de llamadas como prueba. Los abogados del administrador no dejaron de objetar, pero la evidencia era tan contundente que no había mucho que pudieran hacer. Él había acosado y hostigado a una testigo clave de su proceso penal, intentando destrozarla por completo. Su declaración ante el juez estaba agendada para la semana siguiente, pero simplemente nunca apareció. Sus abogados terminaron retirando la demanda que él mismo había iniciado, aceptando pagar nuestros gastos legales. Esa rendición tan repentina se sintió hueca. Para entonces, ya nos había costado miles de pesos, meses de angustia y la reputación de Sara en su nuevo trabajo. Solo 2 días después, nos enteramos de que al administrador lo habían arrestado en otro estado. Lo cacharon falsificando credenciales para conseguir otro puesto directivo en un hospital. Al revisar sus antecedentes, salió a la luz que tenía prohibido trabajar en salud. Lo acusaron de fraude y todo su teatrito se vino abajo. Sara trabajaba el turno nocturno cuando nos enteramos del arresto. Yo la esperé afuera, en el estacionamiento, como ya era costumbre desde que empezó toda esta pesadilla. Salió a las 7, cansada pero digna. En el hospital ya todos sabían la noticia y sus compañeros finalmente entendieron todo lo que había soportado. El juicio por fraude fue rapidísimo. El administrador se declaró culpable para que no le fuera peor. Lo sentenciaron a 2 años en prisión estatal, sin chance de salir antes. Cuando se lo llevaron esposado, de verdad se veía mucho más pequeño de lo que recordaba. Ese hombre que antes tenía tanto poder, ahora era solo otro preso con uniforme naranja. Al mes siguiente, a Sara por fin le quitaron el periodo de prueba en el trabajo. Su jefa se disculpó por haberla tenido bajo tanta lupa, reconociendo que la situación había sido totalmente fuera de lo común. Las demás enfermeras, que antes la trataban con distancia por miedo a verse involucradas, comenzaron a incluirla en las idas por café y en las pláticas de cambio de turno. Lisa la buscó por medio de una amiga que tenían en común. Quería saber si Sara aceptaba verla. Se encontraron en un parque, justo a la mitad de camino entre sus casas, 2 mujeres unidas para siempre por la tragedia. Lisa estaba en terapia, enfrentando su duelo y la culpa. Le contó a Sara sobre las últimas semanas que vivió con su mamá y lo mucho que platicaron sobre la entrega de Sara. Mamá sabía que en el hospital faltaba gente, le dijo Lisa, casi en susurro. Le preocupaba que te fueras a desgastar. Si supiera lo que te hizo ese hombre después, se moriría del coraje. La conversación quedó a medias, porque era demasiado doloroso seguir, pero algo cambió a partir de ahí. Lisa comenzó a hablar en público sobre la importancia de tener suficiente personal y a contar la historia de su mamá en audiencias legislativas. Nunca mencionó el nombre de Sara, pero quien conocía la historia entendía la verdad. La consultora del administrador quebró mientras él seguía preso. Todos sus clientes lo abandonaron y los hospitales que alguna vez contrataron sus servicios para optimizar recursos terminaron regresando a los esquemas anteriores porque sus ideas ya estaban mal vistas. El mercado hizo lo que las leyes no pudieron. Su nombre quedó quemado. Yo también regresé a trabajar después de meses en que apenas podía pensar en otra cosa que no fuera proteger a Sara. Volver a la rutina se sentía raro después de tanto tiempo en alerta, pero las cuentas no se pagan solas y la vida tenía que seguir. No íbamos a dejar que el administrador nos quitara también el futuro. Un día, Sara recibió carta de la enfermera del turno nocturno. Ya tenía residencia legal y nadie podía amenazarla con deportarla. Le agradecía a Sara por haberse enfrentado al administrador y demostrarle que sí se puede tener valor. Ahora trabajaba en un hospital donde realmente valoraban a las enfermeras, no solo los números. El intendente nos mandó una tarjeta de Navidad con la foto de su familia. Su hijo se había graduado de la prepa, el primero en hacerlo. Escribió que testificar había sido lo más aterrador y al mismo tiempo lo más digno que había hecho. A veces, hacer lo correcto cuesta todo, pero callar cuesta más.
6 meses después de la segunda condena del administrador, Sara respondió a un código azul que fue casi igual al de aquella noche horrible. 3 pacientes en crisis al mismo tiempo, pero esta vez sí tuvo apoyo. 2 compañeras llegaron en cuanto las llamó y trabajaron en equipo perfecto. Los 3 pacientes sobrevivieron. Sara me marcó después desde la sala de descanso. Su voz sonaba fuerte, aunque cargada de emociones. Había comprobado, sobre todo para ella misma, que lo que sucedió aquella vez no fue su culpa. Con recursos suficientes, podía manejar lo que fuera. El administrador intentó hacerla dudar de sí misma, pero no lo logró. Un domingo pasamos por fuera de nuestra antigua casa, solo por curiosidad. Ahora vivía ahí una familia joven. En el jardín había juguetes tirados, justo donde alguna vez salimos huyendo llenos de miedo. El vecindario se veía pacífico, sin rastro de todo el terror que vivimos. Los lugares sanan más rápido que las personas. Esta vez el administrador cumpliría su condena completa, sin acuerdos, sin beneficios. 2 años para pensar cómo su obsesión por controlar destruyó su vida. Nosotros no íbamos a gastar ni un minuto más pensándolo. Teníamos que reconstruirnos, mirar hacia adelante. Poco a poco, Sara fue recuperando la tranquilidad. Dejó de revisar cerraduras a cada rato. Dejó de brincar con cualquier ruido. La hipervigilancia se fue yendo y volvimos a aprender a vivir sin miedo, recuperando la paz que nos arrebataron. Al cumplir 1 año en su nuevo puesto, a Sara le dieron un reconocimiento por excelencia en cuidados críticos. Al recibirlo, agradeció a sus compañeros por el apoyo y el trabajo en equipo. No mencionó el camino que la llevó hasta ahí. Esa historia ya era parte del pasado. Yo la vi desde el público, pensando en la mujer que alguna vez quemó su uniforme en el patio trasero. Ahora esa persona era, en cierto modo, una desconocida. Sara había transformado su dolor en fuerza y ahora tenía compasión por quienes también luchan. El administrador quiso acabar con una enfermera, pero terminó formando a una defensora. El regreso a casa fue tranquilo, incluso cómodo. Sobrevivimos a lo que parecía imposible. Salimos con cicatrices, sí, pero enteros. Mañana llegarán nuevos retos, nuevos pacientes, nuevas oportunidades. Pero esa noche solo éramos 2 personas que sobrevivieron a la tormenta. Sara colgó su reconocimiento en el estudio, junto a su título de enfermería, no como trofeo, sino como recordatorio. Fue puesta a prueba por alguien que veía a las enfermeras como piezas desechables y demostró que la vocación no se apaga y la compasión sobrevive incluso a la peor maldad. A la mañana siguiente, la cafetera burbujeaba mientras Sara se preparaba para otro turno, siguiendo su rutina de siempre. Revisaba sus cosas, veía sus asignaciones y salía lista para lo que viniera. Una enfermera cualquiera, camino a un día como cualquier otro. El administrador no consiguió que su tragedia marcara su destino. La vi salir en el coche, ya sin preocuparse de quién pudiera estarla vigilando. Las cámaras de seguridad seguían ahí, pero ahora solo servían de adorno, cubriéndose de polvo. Toda esa paranoia se fue diluyendo hasta volverse simple sentido común. Al final, recuperamos la vida de siempre, esa en la que lo más urgente es acordarnos de comprar leche. Sara me escribió en su hora de comida un mensajito sobre un paciente complicado que, para su sorpresa, le agradeció la paciencia. Nada de crisis, nada de novelas, solo esas pequeñas satisfacciones del día a día en la enfermería. Momentos como esos eran su triunfo ante todo lo que el administrador intentó quitarle. Mientras preparaba la cena, el atardecer llenaba la cocina de tonos naranjas. Sara iba a llegar pronto, cansada pero contenta después de otro turno pesado. Cenaríamos juntos, tal vez pondríamos algo relajado en la tele, lo realmente valioso de una vida que por fin dejó el caos atrás. Llegó a casa a las 7:47 p.m., metió el coche al garaje, se bajó estirándose, recogió sus bolsas y traía ese cansancio sereno de quien sabe que hizo bien su chamba. Ya ni se asomó a buscar sombras ni señales raras, solo una enfermera llegando a casa después de ayudar a sanar a otros. Nos sentamos uno frente al otro a cenar, platicando de lo más sencillo que nos pasó en el día. Me contó que su paciente, ese que llevaba semanas en terapia intensiva, por fin fue dado de alta. Yo le conté que mi presentación salió mejor de lo que esperaba. Problemas normales, logros normales, justo esa vida por la que tanto luchamos por recuperar.